¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarlos, el gusto de encontrarnos aquí, en este caso desde la biblioteca Dr. Alberto Carturelli, que muy gentilmente nos ha cedido este hermoso espacio para hablar y conversar con Susana Amblart, que presentó su quinta placa, su quinto libro, que está apuntado en primer punto a la cuestión de la docencia y habla bajo el título Portarse mal en la escuela de diferentes alertas o puntos a tener en cuenta en el marco de la educación. Hablamos de la educación atravesada por la pandemia, la educación atravesada por las desigualdades que fue generando justamente esta coyuntura en donde todo cambió, en donde todo migró, en donde la virtualidad abrió ventanas para ver diferentes realidades, donde los docentes se encuentran interpelados tanto entre pares como a nivel institucional, como a nivel educativo, como a nivel padres. Todos estos temas vamos a ir desglosando justamente en el diálogo con Susana, que presentará este martes 12 en el campus de la Universidad Nacional de Villa María el libro Portarse mal en la escuela, con distintos puntos y complementando otras de sus obras. La verdad es que es una charla jugosísima y para no perdérsela. Acompáñanos por acá, que vamos directamente a su encuentro. Susana Amblart es licenciada en Psicología, fue docente de la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Villa María, es especialista en Clínica de Niños y en Psicología Educacional. Portarse mal, Susana, junto con el saludo va el agradecimiento por este tiempo para nosotros. Portarse mal en la escuela es el quinto libro. De una saga, de una temática, sí. Bien, es el quinto libro publicado en este caso por la editorial Edubim, y es un libro exclusivamente para docentes en este punto. Bueno, en principio muy agradecida yo a ustedes por el interés y por la difusión. En realidad, la temática que atraviesa los 5 libros tiene que ver en cómo incide la cultura de época, nuestra modalidad de época, en la crianza, en la educación, y cómo eso se ve en las aulas, desde distintos puntos de vista. Cómo se ve en el desarrollo del pensamiento, cómo se ve en el desarrollo de la inteligencia, cómo se ve en la conducta, cómo se ve con los conflictos sociales. Y entonces, cada uno, el anterior, por ejemplo, fue más destinado a padres. Bien. Porque tenía que ver con crianza. Pero en realidad es un libro que, si bien está enfocado específicamente para los conflictos que aparecieron, el análisis de los conflictos que aparecieron en la pospandemia, sí, y en las dificultades que los docentes tuvieron durante la pandemia, y todo lo que se vio en el confinamiento, sobre todo a través del trabajo por Zoom. Por eso nosotros yo trabajé intensamente con los docentes en el tiempo de pandemia, y ahí fue que me empecé a adelantar respecto de supuestamente cuáles iban a ser esos conflictos. Ahora, esto también atraviesa a los padres, claro, porque gran parte de las situaciones que vieron, por ejemplo, los docentes, y solo por poner un ejemplo de lo que pasaba en los hogares, digamos, mientras los chicos trabajaban por Zoom,
fue de una riqueza enorme, no se podía dejar de escribir todo eso. Y en esto no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo que los padres estuvieron bien o mal o que los docentes estuvieron bien, para nada. Estoy haciendo un análisis de nuevas modalidades culturales y de época que inciden en los modos diferentes de la crianza que luego se transfiere a la escuela y sus conflictos. Estamos hablando de una época o de un momento histórico que fue la pandemia, en donde vos remarcaste en su momento que la interacción entre pares es algo que se perdió y que tuvo una significancia después con la vuelta de la flexibilización, ¿no? Esta historia de que los padres se sorprendían cómo no podían contener a un adolescente que necesitaba del otro para construir un yo. No sé si me explico en lo que planteo. Sí, entiendo lo que estás diciendo, pero vamos a focalizar, en este sentido es muy importante focalizar de qué franja etaria estamos hablando. Sí. Porque una cosa es lo que les pasó a los chicos en el jardín, otra cosa es lo que les pasó a los chicos en la primaria, otra cosa es lo que pasó a los chicos, porque en cada edad, según el momento evolutivo por el que están pasando, la incidencia de la sociabilidad en este caso, que es un poco a lo que vos te estás refiriendo, fue diferente. Claro. Lo que pasó, yo antes de comenzar a escribir o antes de que se convirtiera en un libro, había publicado por redes algunos conceptos que me parecía que podían anticipar la consecuencia de la pandemia cuando recién estábamos empezando. Y fue así. Y fue así porque no es que la pandemia incidió, digamos, desde causas. Incidió respecto de cómo venía viviendo la situación vincular, en todo caso, el chico, y el confinamiento lo acentuó, a veces para bien y otras veces para mal. Sí. En ese punto había una construcción incluso pedagógica y de la institución en la que se hablaba de la escuela como un lugar para el alumno. Sí. ¿Pensás que esta cuestión de aislamiento recrudeció más algunas de estas cuestiones? El hecho de haber ocurrido que durante un tiempo no se desarrollaban actividades en los pasillos de la institución, con todo el simbolismo también que tiene la escuela. Repercutió de manera, es decir, casi que eso da origen al libro. Claro. Es decir, a donde yo digo, portarse mal en la escuela, ya no podemos entenderlo como una cuestión moral. Claro. A ver, hago una comparación histórica donde la representación de portarse mal en la escuela para tus padres, ni qué hablar para los míos, era salirse de la norma que claramente estaba puesta, claro, desde el Estado, la Iglesia, la familia, la sociedad. Sí. Para todos había un criterio común respecto de lo que era portarse bien y portarse mal. El que se corría de esa norma era sancionado. Yo planteo como eje fundamental en el libro que hoy, cuidado, potenciado por la pandemia, portarse mal en la escuela es un pedido de ayuda a las no referencias y referencias contradictorias que se acentuaron, no es que empezaron con la pandemia. Bien. Nosotros la falta de certezas y referencias adultas en los chicos las venimos notando desde hace unos 15, 20 años. Se fueron acentuando. La falta de certeza de los padres y en todo caso de los maestros para educar, y ya quiero después hablar un poquito del tema de por qué los maestros, hizo que los chicos estuvieran como perdidos. Sí. Con esa confusión y con esa impulsividad propia de correr por un lado, hiperactivo, de no saber dónde están parados, qué se espera de ellos, con esa conducta llegaron. Ahora, claro, no es portarse mal en el sentido moral, es portarse mal para que alguien los ordene. Claro.
Entonces, me pareció que era importante que el docente entienda este concepto, que siempre lo hemos conversado, porque el abordaje de la situación iba a ser diferente. Una cosa es decirle a los chicos, bueno, te quedas quieto, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Vas a hablar con la directora. Y otra cosa es decir, mira, a vos lo que te pasa es que necesitas descansar un ratito porque estás cansado, o mira, o querés ir con tu compañero, en fin, hacerle un pequeño señalamiento, que los maestros están tan habituados a hacerlo, no como reto, sino como acompañamiento e indicación. Y en esta cuestión de los alumnos que vuelven con un panorama de incertidumbre al aula y que tal vez le cuesta entre pares encontrar su espacio, su lugar, ¿por qué a veces rápidamente se tiende a patologizar a algún alumno que está inquieto? ¿Por qué es tan rápida la velocidad para pensar que no es un problema de aprendizaje, sino que es un problema de salud? Perfecto. Me alegro un montón que tomes este tema, porque este es el otro eje fuerte del grupo. Incluso creo que cuando me pedías la reseña, yo ahí lo pongo. ¿Por qué me parece importantísimo en este libro autorizar, fortalecer, el robustecer el tremendo rol que están cumpliendo los docentes y que han cumplido durante todos estos tiempos difíciles? Porque la enorme intromisión de distintas voces que están fuera del aula y que por lo tanto no saben lo que está pasando dentro del aula, desautorizan. Desde una educación excesivamente judicializada, donde muchas veces ni siquiera se le toma la voz del maestro, que es el que sabe la historia del chico, conoce la familia, lo ve trabajar en el aula, lo ve convivir con sus compañeros. Bueno, al docente no se le da voz en eso que es tan importante. Entonces se saca de contexto y se toma una interpretación, diagnóstico, ponele, conductista, a donde la descripción de la conducta hace a ponerle la etiqueta. Y justamente insisto con este libro en que el docente es el que conoce, el que tiene la historia, el que conoce al chico, y que por lo tanto no se puede patologizar a un niño sacándolo del contexto de su historia. En ese sentido, es decir, hay una mitad del libro, hay una parte del libro que habla de los marcos conceptuales, teóricos y demás, y la segunda parte del libro tiene 5 o 6 casos a donde yo relato el distinto destino que hubiera tenido la vida de varios chicos si el docente no hubiera intervenido. Claro, y en ese punto imagino que a veces en estas cuestiones de la burocracia que tiene la educación, o incluso a veces también a nivel medios de comunicación, se habla tanto con el secretario de Educación y tan poco con el docente. Exacto. O sea, que uno termina pensando que hay cosas que están funcionando cuando en realidad las tintas caen sobre el docente y el que responde tal vez es alguien del Poder Ejecutivo. Sí, es decir, que hay obviamente, a eso le llamo yo la invasión de muchas voces, donde cada uno desde su perspectiva dice qué debiera hacer el docente. Claro. Y el único que sabe qué hacer, más allá de que se puedan equivocar, el que en todo caso hace, equivocadamente o no, porque conoce, es el que está dentro del aula con los chicos. Y en el recreo. Claro. Yo al recreo le doy muchísima importancia, porque ahí se ven una cantidad de conducta de los chicos cuando no están pautadas por el acotamiento del aula. Bien, ¿cuál sería la interpretación en ese base del recreo? ¿En cómo se agrupan? ¿En cómo juegan? ¿Cómo se relacionan? Bien. ¿Cómo se relacionan? Por ejemplo, en una cultura que les ha tocado vivir sin códigos y sin certeza de qué está bien y qué está mal, claro, cómo ordenarse, cómo respetar
el distinto orden de las cosas, cómo respetar los códigos. Es maravilloso ver a los chicos en el recreo, cómo son ejemplo de organización democrática. No tenemos los adultos la organización democrática que tienen los chicos. Vos pediste primero. No, ayer tuviste la pelota vos, hoy la voy a tener yo. Déjalo pasar a este porque este... Bueno, y el que no cumple con esa pauta y ese código es duramente sancionado por los compañeros, ¿no? Vos no jugás más porque hiciste trampa. Claro. Eso hoy no lo puede hacer el adulto porque está muy desautorizado el adulto. Y en ese punto también a veces existe, recién hablabas de etiquetas, y recordaba un caso en Villanueva donde un alumno, hace un montón de años atrás, no importa en qué escuela, un alumno fue elegido como el mejor compañero del aula. Y era el alumno que a nivel aprendizaje, o por lo menos en su libreta, no tenía las mejores notas. No tenía las mejores notas. Y se hizo más de una vez la votación para saber si era o no era, sí, porque era el terrible del aula. En ese punto es qué difícil que puede ser la tarea en algunas sociedades o en algunos lugares en donde el alumno ya desde el jardín mismo ingresa con una etiqueta y parece que eso lo termina condicionando en todo su trayecto educativo y que persiste. La vida. Claro, y que persiste esta carga, como que el sujeto que está en crecimiento parece que no pudiera cambiar nunca. Llega a patologizar. Claro. La idea de pensar que un niño no va a cambiar nunca en la etapa en la que está creando su mundo, ¿no? Exactamente, que se está constituyendo. Claro, sí. Eso. Bueno, justamente de eso han tratado todos estos libros, claro, de hacer entender que, o más vale, de fundamentar cómo la identidad se construye, la subjetividad se construye. Por lo tanto, el niño no es una conducta estanca, es él y su historia y su circunstancia y su momento actual, su coyuntura. Por lo tanto, también el libro trae un anexo en el que yo propongo un instrumento. Bueno, no tiene sentido contarlo acá, pero de alguna manera es un instrumento que usamos los que trabajamos en psicología clínica de niños, pero que yo lo adapté trabajando en una escuela durante 35 años, una escuela muy grande, y en un momento dado me quedé sola como psicóloga en el departamento de educación, gabinete en aquel momento, y tuve que inventarme un instrumento para facilitarme las cosas porque no podía con tanto. En ese contexto creé un instrumento donde recaba una cantidad de datos de la historia que son importantes de la historia de cada uno de los chicos, a donde en el ingreso a la escuela se les tomaba a los padres o a los representantes de los padres toda esa información, de manera tal que cuando pasaba algo yo podía darme cuenta en ese contexto de qué podía estar pasando. Moraleja, nunca fundamentes ni señales a un niño sin ver su historia y su contexto, porque eso es no etiquetar. Claro, y en ese punto, y hablando de las acciones pedagógicas, ¿existe todavía algo de una negociación entre lo que es conductista y lo que es constructivista? Es decir, no hay un 100% en cuanto a la educación, y en base a esa base, ¿por qué pensás que ha ido perdiendo la autoridad el docente? No solamente respecto a los alumnos, sino respecto a las instituciones mismas, ¿no? A veces algunos... Invítame para otra, porque esta es larga. Bueno, también hablo en el libro de esto, ¿no? Que los docentes han estado desautorizados. Desautorizados porque yo no creo, es decir, esto es lo que hemos estado estudiando e investigando durante mucho tiempo. Están desautorizados
porque la escuela como institución ha perdido importancia respecto de, sobre todo, hoy parece como vacío de sentido, pero yo lo sigo usando. Yo creo que el consumo y todo lo que tiene que ver con el mercado ha ido desautorizando la escuela como representante de ese lugar, representante de la sociedad que forma el ciudadano. Entonces, se han creado como satélites un poco circulares a la escuela, se le ha dado un poder a la familia que la familia no debiera tener, porque la escuela nace para arrancar al chico de la familia y llevarlo a la exogamia. Bueno, la familia está muy endogámica y es como que tiene derechos propios, ¿no? Yo tengo derecho absoluto sobre mis hijos y no es así. Pero eso se dio como, es lo que se está dando, por eso la intromisión de los padres en la escuela que no debieran tener lugar. La cantidad de lugares por donde aprenden los chicos, internet, medios de distintos medios como yo, academias, es decir, ya no es la escuela o se pretende que no sea la escuela el único centro de formación, que no tiene por qué serlo, pero los roles son los que están confundidos y equivocados, porque la escuela, más allá de que se pueda aprender por Google, no importa, lo que sí importa es que el ciudadano solamente se puede formar dentro de una escuela. Claro, sí, sin duda, pero y en base a los contenidos que se dan hoy, o incluso en base a las fotocopias o en base a manuales, que a veces el mismo manual que se utiliza hoy hace 10 años que está dentro de la escuela. Da la sensación de que se le habla a un sujeto en un contexto que ya no es el mismo, o a una persona que ya no está en este punto, ¿no? Es decir, es un docente con una lectura de hace varios años atrás, hablándole a una sociedad que en 20 años ha cambiado muchísimo. Claro, pero incluso ponele que el tema no sea el contenido, sino que lo que los chicos necesitan hoy para aprender. Muchas veces cuando se dice, bueno, no vamos a entrar en ese tema, primero porque no es mi tema y además porque no es el momento. Pero bueno, por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA, para ponerlo en... yo no sé, porque, a ver, lo cierto es que los chicos salen de la escuela secundaria sin saber, pero a mí me parece, y esta fue una investigación que fue la primera que hicimos en la universidad en el 2003 y que fue la que se fue desarrollando en el transcurso del tiempo, que fue la que dio lugar a los 2 libros primero donde hablamos de estas cosas, es que en realidad hay una cantidad de cuestiones en esta época culturales, desde los juegos, los juguetes, la modalidad del tiempo libre, el tiempo de ocio y demás, que no desarrollan el pensamiento reflexivo. Claro. Entonces, no es tanto el contenido muchas veces sino el modo en que el chico se va a apropiar o no de ese contenido. No es solamente que no les ayuden a reflexionar en la escuela, es mucho más amplio que esto. Hoy un chico de jardín, posiblemente, si no se atienden determinadas variables, desarrolle menos el pensamiento reflexivo, metafórico, que es lo que necesita para apropiarse de los contenidos y desarrollar la inteligencia, porque primero el celular les da una pasividad que les pone en pausa total todo lo que tiene que ver con la actividad del pensamiento. Son mentirosos los juegos que dicen ser didácticos en la pantalla. Bien. Por otra parte, hay una pasividad en el chico, sale menos, se mueve menos, tiene menos libertad y autonomía por distintas cuestiones. Entonces todo eso acota eso también incide en el momento de apropiarse de conocimientos en la escuela. Y claro, y aparte en el caso de videos que consumen los adolescentes o los niños, hablamos de videos de una carga muy grande a nivel argumentativa, y no de un video que acompañe en el aprendizaje, sino un video que impone una visión del mundo que puede ser repetido hasta el hartazgo del mismo video, hasta que el niño adquiera una opinión ajena leyendo que es propia, ¿no? Y ya uno termina replicando. Bueno, no se puede generalizar porque hay que ver qué video sí, qué video no, qué jueguito sí, qué jueguito no y qué da.
Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que está todo hecho. Lo que consume el chico en la pantalla está todo hecho. Aunque el chico crea que pone su impronta o que el jueguito lo ganó él, ya está hecho. Hay un algoritmo que lo lleva a un resultado que la máquina quiere y no lo que quiere el chico. Entonces, no es una actividad, porque para que la actividad del pensamiento se desarrolle, por eso también hablo del recreo, y por eso también hablo de que no todo es portarse mal, hay que interpretar qué necesita el chico, porque ¿qué les pasó a los chicos? No podían aprender después de la pandemia si no movían el cuerpo. Sí. Porque para aprender también necesitan manipular, correr, sentir el cuerpo, probar, salir, venir. Entonces también los chicos hoy están acotando su capacidad de desarrollo identitario, subjetivo que necesitan para darse cuenta de dónde están parados y qué de toda la realidad les interesa o no les interesa. Estamos con Susana Amblard hablando de portarse mal en la escuela, este ejemplar publicado por EduBIM que va a ser presentado este martes, Susana. El martes 12, martes 12 a las 18:30 en el campus de la universidad, en el aula de posgrado. Bien. ¿Ahí con entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita. ¿Los ejemplares pueden conseguirse también en la presentación? Sí. Bien, buenísimo. Me decías que este título también se relaciona con otro, se complementa con otro que también es de tu autoría, ¿verdad? Sí. Sí, te decía que este es el quinto libro dentro de la saga de la temática que tiene que ver con cómo inciden las modalidades de cada época, en la crianza y la educación de los chicos. Entonces, en este caso, así como en el libro de la crianza trabajé más sobre las primeras partes de desarrollo y cómo se trasladan los modos de crianza, cómo se ven en el jardín, sí. Cómo se ven en el jardín de 3, en el de 4, en el de 5, qué logros tienen que tener para poder hacer un buen desarrollo de aprendizaje y para que lo pedagógico pueda ser bien incorporado y bien aprovechado por el chico. En este caso trabajo todo lo que tiene que ver con las influencias, cómo se tramitó en la pandemia todo aquello que tuvo que ver con características de las que vengo hablando en la crianza, sí. Que se acentuaron en la época de la pandemia por el confinamiento y cómo esas conductas van a pasar a verse en la escuela primaria. Siempre hablamos y nos centramos en el padecimiento que hubo o la incertidumbre que se marcó en los educados o en los educandos. Sí. Pero a veces se ha hablado muy poco de los educadores también, que son docentes que vivían en un contexto particular, algunos con una sola notebook en la casa, con sus hijos, con su marido, algunos incluso sin un acceso a un paquete de datos en algunas cuestiones. Es decir, también hubo un trabajo a destajo que se realzó mucho más porque la pandemia en algún momento determinado expuso mucho más las desigualdades dentro de un sistema. Pero obvio. En ese punto. Sí. Era una época en que todos dábamos por sabido o por seguro que en cada casa había un celular y nos terminamos dando cuenta que no era así, ¿no? Creo que esas cosas también sirven para saber en qué contexto estamos marcados cuando se habla mucho de las generaciones y se le pone una etiqueta a la generación. Es decir, todos los que vivieron en los 90 tenían un Walkman, todos los que vivieron en los 2000 tenían la compu en su casa. Las generalizaciones, claro, que nos hacen tan mal. Y suele ser un lugar común esto, incluso desde el que escribe o desde que genera políticas educativas, ¿no? Sí, que es lo que yo te decía antes respecto de cómo se desautoriza la voz del docente, que es el que sabe. Claro. De afuera, es decir, muchas veces llegan indicaciones, por ejemplo, de las inspecciones o del ministerio, pero respetables, porque esa es su función y así tiene que ser.
pero que no se condicen con la realidad del aula que tiene. No es lo mismo una escuela urbana que una escuela rural, una escuela de 600 alumnos, una escuela de 5.000 alumnos. O sea, hay que ver cuál es el contexto. Bueno, y en ese sentido, el docente en el medio. Por eso justamente cuando comienzo a escribir el libro, lo hago también tratando de mostrar todo lo que pasó el docente. Claro. Porque siempre digo que el docente además tiene un valor agregado al de cualquier otro profesional, o tal vez no todos, pero muchos, y es que no puede sacarse la problemática del chico de la cabeza. Claro. Yo siempre digo lo mismo, un docente no tiene domingos y no tiene pausas, porque si dejó un chico que se golpeó en la escuela o que le pasó algo, que vino la madre, lo increpó, o todas estas cosas cotidianas, el domingo al mediodía en el asado del domingo le está contando al marido, ¿vos sabés lo que me pasó con fulanito? Bueno, eso da cuenta del tremendo trabajo que hicieron los docentes en la época de la pandemia. Porque cuando yo trabajé muchísimo con los docentes en la pandemia, trabajamos por Zoom tratando de ayudarlos a abordar las distintas situaciones tan disímiles y diferentes y disruptivas que se les iban presentando. Y en ese contexto, más que, por supuesto, sí, ya sé, yo soy psicóloga, no soy pedagoga, pero más que hablarme de cómo trabajar determinados contenidos con los chicos, decía, bueno, estábamos trabajando, yo estaba dando indicaciones y pasó el padre por atrás y le dio un bofetón al chico. Otro lo apuró y lo zamarrió, le hizo, pero mirá a la maestra que te trae. Otro dijo, deja que lo hago yo. O sea, empezaron a ver, y eso es de un valor incalculable. Claro. Entonces, todas esas cuestiones hacen además a todo lo que vos estás diciendo. Claro. ¿En qué condiciones está el docente para tener ese plus de responsabilidad de trabajo? Claro. ¿No? Y es muy fuerte. Es muy son fuerte. Pocos los que tienen todas las comodidades, digamos, para hacer. En la mayoría de los casos era así. Claro. Poca infraestructura para trabajar. Pero es muy fuerte la ventana que se abre ahí o el espacio, al espacio, no sé si llamarlo íntimo, pero abrir una ventana en el hogar de cada alumno tiene una carga inmensa en este punto. El hecho de ver tal vez a la interacción con sus padres, el hecho de saber el sonido o el respeto que existía en la casa para con el niño que estaba... Eso estaba hablando. Claro, por eso. Abrió una, como vos decís, claro, se abrió una ventana para ver en realidad qué estaba pasando adentro. Claro. Por eso cuando los chicos volvieron a la escuela... Los docentes tenían todo un trabajo extra porque no podían no llamar a los padres para decir, mire, yo vi esto, ¿qué pasó acá? Claro. Entonces, razón de más para decir, ojo, si nosotros decimos normalmente con la frase remanida, te portaste mal en la escuela, ojo, ¿qué está indicando ese portarse mal? Hey, me porto mal porque quiero que me preguntes qué me pasa. Claro. Porque mira todo lo que me pasa. Una manera de que te enteres de qué me pasa y de resolver lo que me pasa, el único lugar es la escuela, porque es en el único lugar donde el chico es mirado. Claro. No, sí. Como niño fuera de su contexto familiar. Y como, a ver, y entender esto como un indicio, como una alerta. Como un síntoma, digamos, casi. Sí, claro. Como un pedido de ayuda. Pero también un pedido de ayuda. También me preocupa, a ver, ya en las últimas preguntas que te voy haciendo, es el punto de 3 generaciones que se juntan bajo un mismo techo, abuelo, padre e hijo. Cada uno tiene un concepto distinto de la escuela, cada uno tiene un concepto distinto del docente, desde el abuelo que le temía al docente porque sabía que el docente lo iba a someter a un castigo en la escuela, y después sus padres, como el docente lo castigaban en su casa también, a ese abuelo cuando era alumno. A un niño en que hoy el padre con total liviandad
automáticamente desautoriza la decisión de un docente o la elección de un docente. A ver, yo tengo 30 años, en mi época no se le discutía el porqué de una nota, sino que se asimilaba y se quería saber el porqué. Pero en esta última etapa ha llegado una cuestión de una crítica constante hacia un docente que se ha preparado, tanto en las cuestiones pedagógicas como en cuestiones de contenido, que sorprende, porque hasta en un momento políticamente se ha llegado a hablar de que un voluntario podía ir a la escuela a dar clase, y es preocupante eso, sí. Susana. Por eso hago tanto hincapié en la valorización del docente, claro, porque además de todo lo que estás diciendo, que es absolutamente así, hay una cuestión que es muy importante, y es la representación que tiene el chico de la figura del docente. Es el representante exogámico, es decir, aquel que representa el mundo en el que va a vivir. Claro. Entonces, tiene que ser alguien que sea representante de la calle, de la autoridad, sí, del rol que cumple, del que tiene el saber. Y justamente lo que ha pasado es que la familia se ha vuelto endogámica con derechos que no le corresponden. Yo me acuerdo que una vez trabajé por supuesto años en la escuela, y una vez llamamos a un padre porque vino el chico golpeado y dijo muy suelto de cuerpo: yo con mi chico hago lo que quiero. No, señor, usted no hace lo que quiere. Entonces, esta escuela, más allá de lo que enseñe o no enseñe, tiene que ser la representante, vuelvo a insistir, de la conducta ciudadana. Es decir, donde los derechos son iguales para todos, y donde lo que hay que poner ya no en una moralidad que es de época, la moralidad, sí, que cambia, sino una conducta ética, donde el eje está puesto o debe estar puesto en el cuidado del otro, ¿no? Y en el, sí, respeto por el otro. Porque hoy por hoy, y por lo que vos decías, hay una referencia que falta, y es esta de que se ha roto la transmisión generacional, a donde la certeza con la que se criaba, de eso habla el libro anterior, sí, no existe, porque está cortada. Esto lo habla perfectamente Bauman, ¿no? Que está maravillosamente descrito en La cultura líquida, pero cómo se va cortando toda la transmisión de eso es la cultura, todo lo que se va haciendo para que no vayamos andando por la vida por ensayo y error, y eso se cortó. Entonces los padres sin certeza han dejado librado al azar, o en la incoherencia o en la confusión, y quien el chico necesita para tener alguna certeza, para saber dónde está parado, lo pide portándose mal en la escuela. Por lo tanto, me parece que era necesario escribir el libro. Sin duda. La última. Estaba pensando, mientras vos me comentabas todas estas cuestiones, que hablábamos de políticas educativas, que hablábamos de momentos educativos. Hoy estamos en un momento donde existe una cuestión progresista, pero también hay una cuestión de un falso progresismo. Es un momento donde los docentes también necesitan otro trabajo, en muchos casos, donde abundan los gurús. De repente es el tiempo del coaching, algunos... y a veces corremos el riesgo de que empiecen a mezclarse estas cuestiones, de que el lenguaje de un coaching, sea cual sea el título, transemocional, termine haciendo mella en un discurso pedagógico. Y de repente, si juntamos a un bestseller de la literatura con, no sé, con cualquier psicopedagogo, se puede generar algo nocivo, y me parece que hay que tener un control respecto a eso, cuando es tan fácil hoy acceder a cuestiones coercitivas incluso en la formación. Bueno, esto de lo que vos estás hablando es un peligro que nos acecha en todas las profesiones de salud y educación, no es solamente a la escuela. Sí. Pero yendo al tema de la escuela, está como controvertido en este momento político hablar de escuela pública, pero vayamos a lo que significa la escuela pública. La escuela pública está significando un resguardo respecto de eso.
porque tiene por lo menos un criterio ministerial que va a bajar contenidos educativos. Claro. En cambio, hay muchos lugares de formación, no digo escuelas privadas porque tienen que responder al ministerio, pero sí muchos espacios de formación, incluso de centros de apoyo escolar y estas cosas, que están atravesados además por darle una cantidad de recursos de estos que vos decís, de tipo, no los voy a nombrar. Bueno, sí, un canto de sirenas. Claro, sí, una orientación, digamos. El peligro, que es lo que pasa también, yo soy psicoanalista, o sea, cada uno tiene su... Pero de todas maneras lo que nosotros vemos como de riesgoso en todo esto es que se pone el punto de vista personal de quien lo emite. Claro. Nosotros como psicoanalistas no hablamos por voz propia. Mis pacientes, para ir al extremo clínico, digamos, no tienen la menor idea, porque tampoco me hago ver ni en las redes, ni en ninguna parte, ni en un club, ni en ninguna parte. No tienen la menor idea de si soy casada, si soy soltera, si soy, si soy religiosa, si no soy religiosa, mi creencia política, no saben nada, porque no es mi voz, sino interpretar lo que ese sujeto... Claro. Bueno, y estos son los recursos, por ejemplo, del coaching, donde apelan a una voluntad que se cumple según un punto de vista absolutamente personal de otro. Claro. Hace mucho daño. Sí, y es peligrosísimo, incluso hay... Muy peligroso. Hay universidades privadas, no públicas, en donde se avalan a veces estas cuestiones, o sea, se ha planteado el sello y el hecho de que la formación de una persona caiga en manos de soluciones rápidas como si no precisara un proceso es alarmante. Quería saber es muy riesgoso. Quería saber tu opinión respecto a eso. Lo bueno es que cae pronto, ¿no? Hace un pico como de ilusión y después cae pronto, con mucha frustración y mucho dolor. Sí, sin dudas. Susana, agradecerte el tiempo. Realmente, la verdad que sería una charla para que se extienda muchísimo más tiempo, me queda la sensación, pero... No, gracias a ustedes, yo me sentí muy cómoda, fue muy agradable y fundamentalmente muchas gracias por el interés en esta temática. No, por favor. Por otra semana en la escuela, este martes... Martes 12, campus de la universidad, 18:30. Aula de posgrado. Susana Amblard con nosotros.